Un tenso fin de semana para la caravana migrante entre las púas, los alambres de púas que se extienden en algunas zonas de la frontera y también algunas protestas que han irrumpido en Tijuana, ahí donde ha llegado. Hay ya cerca de 2.700 integrantes de la caravana y ha habido protestas de la población. Se ha asomado ese filón de xenofobia que hemos visto en otras partes del mundo, pero no habíamos visto todavía aquí. Ahí ha habido protestas, pero no solo ahí, también en Jalisco, en Guadalajara, las autoridades han tenido que mantenerse a distancia de la propia caravana e invitarla a seguir hacia otro estado. ¿Cuál es, en medio de todo este cuadro, las salidas, los potenciales mecanismos para tratar de encontrar formas que desinflen una problemática que, como ve usted en las imágenes que están atrás mía, se vuelve cada vez más explosiva? Soy José Buendía y le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me ahí tiene las imágenes y la verdad es que en efecto muchas veces, aunque suene a frase común, las imágenes dicen mucho más que 100 o 2,000 palabras, y es que lo que hemos visto el fin de semana en Tijuana en relación con la caravana migrante llama la atención. Las protestas con filones xenófobos, tratando de señalarlas incluso con los mismos calificativos que ha utilizado el presidente Donald Trump para los migrantes centroamericanos, llamándoles invasores. Declaraciones también del presidente municipal, usted ya los oyó, los escuchó el fin de semana en relación con los derechos humanos y sobre todo sumándose un poco a estas posiciones reactivas respecto a la presencia de la caravana ahí en Tijuana. No es el único lugar, también ha habido algunos incidentes en Jalisco donde les han pedido que sigan su camino fuera del estado. Y en medio de todo esto, pues ahí están, fortificada una frontera con las guardias, cerca de 5,000 guardias y además algunos elementos como las alambradas. Mónica Laborda, muchísimas gracias por estar con nosotros, catedrática de la Anáhuac y además de Comexi. Muchas gracias, de verdad un placer tenerte. Como siempre, usted ya la conoce, ha estado muchas veces con nosotros y es amiga de este programa. Muchas gracias, de verdad, un placer tenerte. Dolores París, muchas gracias, un honor que estés con nosotros, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Y además, afortunadamente, con información fresquita porque estuvo en trabajo de campo la semana pasada, ¿no? Sí, vengo llegando. No, estupendo, una maravilla. Natasha Uren, usted ya la conoce, de la coalición de migrantes y además también de Comexi. Muchas gracias, Pepe, por tenernos y a tu auditorio. No, un placer, de verdad. ¿Cómo estás? Bien, si quieres arrancamos contigo, Mónica. ¿Te sorprende lo que está pasando? ¿Te sorprenden las erupciones, digamos, de expresiones xenófobas respecto de los migrantes ahí en Tijuana? Más que sorprenderme, me preocupa, y como mexicana considero que debemos de pensar de otra manera y tomar otras medidas. México ha sido siempre un país expulsor de migrantes, ahora nos enfrentamos a la situación de ser receptor, además de ser tránsito hacia Estados Unidos, pero finalmente toda esta gente está migrando pues buscando mejores condiciones de vida. Claro. Definitivamente migra de violencia, de situaciones pues que en su lugar de origen no están, digamos, resueltas. Entonces, la labor como mexicanos, como empresarios, como gobierno, más bien consiste en tratar de crear unas condiciones en los lugares de origen para que esta gente no migre. Considero que, por ejemplo, la deslocalización de las grandes urbes, el desarrollar la frontera sur, el crear otro tipo de infraestructura logística en carreteras y puertos, podría permitir que este tipo de efectos no se vean, digamos, de alguna manera en nuestro país con esta repercusión de xenofobia que no habíamos visto nosotros por parte de los connacionales en la frontera norte. Exacto. Tampoco olvidar que en Estados Unidos acaba de haber elecciones intermedias, que no le fue muy bien a Trump en cuanto al resultado total, si bien el Senado sigue siendo de mayoría republicana, los demócratas ganaron en la Cámara Baja, que finalmente es la que controla el presupuesto. Entonces, bueno, esto también de cara a las elecciones dentro de 2 años en Estados Unidos, pues refuerza el electorado de Trump que lo llevó a la victoria.
Entonces Okay, es una situación, un elemento una más de peligro. Sí. Dolores, ¿tú estás preocupada? ¿También compartirías con Mónica la preocupación? Y te lo pregunto además porque tú has estado en trabajo de campo, lo decíamos al principio del programa, te traes un poco el pulso de lo que realmente está pasando ahí en esa ciudad, en Tijuana, donde ya ha habido incluso antecedentes de otra clase de caravanas que se han detenido. Pienso, por ejemplo, los haitianos. Creo que fue hace un año, ¿no? Un poco más de un año. 2016, 2017, sí. Fueron ambos años. ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Sí la situación es preocupante en términos de rechazo y xenofobia respecto de la migración? Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en su dimensión y a veces se van multiplicando justamente por la importancia que le ha dado desgraciadamente Trump, que es el que tiene todos los foros en el mundo entero, ¿no? Y los medios de comunicación. En la primera protesta xenófoba fue en playas de Tijuana, donde vivo, fue a 2 cuadras de mi casa. Y estaban las personas de la caravana y no eran más de 30 personas, vecinos, los que llegaron ahí en esta ocasión. O sea, tú estás cerca del albergue Benito Juárez. En este momento ellos estaban llegando al faro, que es al final, donde termina la valla, justo donde está el mar, donde está el Pacífico, ahí hay un faro. Y ahí fue donde se quedaron las primeras 2 noches, porque el albergue Benito Juárez todavía no estaba instalado. ¿Se habilita posteriormente? Se habilitó posteriormente y ese fue el gran error, que no había nada preparado para recibirlos, a pesar de que llevaban un mes en el país y teníamos forma de saberlo. Entonces llegan, se instalan ahí en el faro, todavía eran apenas como 200 migrantes. Los vecinos hacen una manifestación a unas cuadras y cuando termina el meeting y todo, un pequeño grupo de vecinos, algunos de los cuales estaban borrachos. Si uno ve las imágenes que han pasado ustedes, lo pueden ver claramente. Es un grupo muy pequeño. Entonces, yo decía ayer, ¿cómo es posible? Y esta mañana, ¿cómo es posible que medios internacionales estén transmitiendo una manifestación en Tijuana de 150 personas? ¿De cuántos son las manifestaciones en la Ciudad de México? 150 personas es todo lo que viste. 150 fue el domingo. Y escuché otra, que había una contramanifestación justo para hablar de... Exacto. De 200, 250. No, creo que fue mucho menos. Que los que salieron, por ejemplo, a defender la generosidad y como decía Mónica hace un rato, los mexicanos que siempre hemos sido receptores y generosos, creo que eran 15 personas. Convocaron a través de redes sociales. Sí. O sea que tú sientes, a ver, para decirlo claro, sientes que está magnificando todo esto. Está muy magnificado. Es decir, sí es gente muy agresiva, muy violenta, envalentonada, por supuesto, por el discurso no solo de Trump, sino de nuestro presidente municipal, que además, de alguna manera, es responsable de una crisis gravísima, pero no migratoria, de una crisis de seguridad. Tenemos en Tijuana unas tasas altísimas, probablemente el segundo o tercer municipio más violento de todo el país. Y esto es desde que él llegó. O sea, él llega en diciembre de 2016. 2017 fue el año más violento de toda la historia. Es que fíjate lo que está sugiriendo Dolores, la verdad es que me llama la atención, ¿no? A ver, los migrantes empiezan a hacer la coartada para unos y otros, en este caso, para, digamos, desviar la atención de la gravísima, como dice Dolores, crisis de seguridad de Tijuana, pero te dejo un regalito del presidente municipal de Tijuana. Derechos humanos sí, pero para humanos derechos. ¿Qué tal, ¿Qué tal sus declaratorias? ¿Pero a quién te recuerdan también esas declaratorias? No, esto parece un poeta, Pues ¿Qué te bueno, parece? pero tengamos claro qué va a pasar con Gastelum el año que entra. Tenemos elecciones. Así es. Quizás está tratando de replicar el discurso Trump y a ver si chicle y pega, empieza a jalar adeptos en el camino. Yo ahorita que venía en el camino me llamó la atención, fueron 40 de 3,000 los que han sido detectados, porque les dijo que también eran marihuanos y violentos. Exacto. Fueron detectados 40 que sí vagos, estaban... bola de vagos. Ajá. Y ahora me pregunto, ¿qué le va a decir a la futura secretaria de Gobernación que está planeando la legalización de la marihuana?
¿no? O sea, se mezclan toda una serie de discursos que también nos hace voltear a vernos hacia adentro. ¿Cuál es la retórica y cuál es el discurso que nosotros queremos como país? ¿Cuál es el discurso que queremos construir? Creo que esto arrancó mal desde gobierno. O sea, realmente, y sí fue el gobierno de Peña. O sea, desde el gobierno que central está saliendo, el gobierno central, la federación, lo arrancó muy mal. Creo que esas primeras imágenes que vimos en la frontera, bloqueando, ¿no? Frontera sur, poniendo las rejas, en lugar de decir, bueno, vamos entrando ordenadamente, pero fue la agresión contra regresión. Bueno, ahí hay un tema que acaba de poner Dolores sobre la mesa. A ver, tuvieron 3,000 kilómetros en tiempo de caminata para haber arreglado el albergue Benito Juárez. Y la verdad es que lo hacen, hasta lo que estoy entendiendo, 2 o 3 días después de que hayan llegado. Así es. ¿Qué significa eso? Además, ¿a quién le correspondía eso? ¿Al gobierno federal, gobierno estatal, al municipio? A los tres. Finalmente, el gobierno municipal está recibiendo un problema que no se ataca desde gobierno central, ni gobierno federal, ni gobierno municipal. Es decir, como tú bien comentas y también comenta Natasha, Trump está tildando de criminales a todos estos grupos que llegan. Invasores. Invasores criminales, que vienen a Estados Unidos de alguna manera a quitar puestos de trabajo, todo el discurso que ya hemos venido escuchando de él desde la campaña. Entonces, bueno, este tema de seguridad, por supuesto que es un tema que no se está atacando ni desde la frontera sur hasta la frontera norte, ni al interior de nuestro país. Las cifras de seguridad en México también son altísimas, la inseguridad que viven nuestros connacionales, que finalmente también por eso buscan mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Pero a mí me gustaría de alguna manera comentarte, no sé si me querías preguntar algo, pero aportar un poco a la mesa, el tema de la cooperación internacional. Llevando de la mano un poco, bueno, yo como internacionalista te podría comentar la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que finalmente es el reto que tienen todos los gobiernos a nivel mundial para el año 2030, y entre ellos el tema de la migración. Si logramos nosotros como México ser en América Latina lo que somos, que es un país, la quinceava economía del mundo, un país de tránsito, pero un país fuerte y sólido, voltear hacia Centroamérica y reactivar toda esta cooperación internacional al desarrollo, que sería algo maravilloso, lograr en la región unas condiciones de estabilidad y de desarrollo compartido para evitar que todos estos migrantes crucen la frontera. No solo ellos, sino los nuestros también. A ver, eso me parece muy interesante. Incluso lo pongo sobre la mesa, tomando lo que acaba de decir Mónica, bueno, pues depende de cómo se solucione este conflicto, podremos ver hacia dónde apunte, si es hacia el sentido de la Agenda 2030 o quién sabe a dónde. Lo que tienes en la frontera es un presidente que dice, si agreden, voy a responder. Claro. Es lo que está diciendo Trump. Si me avientan piedras, les meto, no sé, lo que pueda. Balas o lo que pueda. O más muro. Sí, lo que sea. Un alcalde que dice, preferiría no tenerlos aquí. Y no veo todavía mayores planes, digamos, de cooperación internacional y menos hacia la frontera sur. No, bueno, no te olvides que Andrés Manuel sí pidió los $30 millones para la región sur, que tiene que ver en parte el plan del Tren Maya, una parte va hacia eso, pero también va el tema de los árboles frutales que él plantea justo para el desarrollo en frontera sur. Estamos pensándolo después del 1 de diciembre. Después del 1 de diciembre. El problema es, como dices, los acuerdos 2030, ¿no? Y como menciona Mónica, pues todavía nos falta, ¿no? O sea, y realmente, porque la ONU también tiene que hacerse un replanteamiento muy importante, que es cuál es el sistema migratorio, porque esto no solo está pasando en México. Acordémonos del Aquarius, que estuvo navegando entre Italia, Malta, iba, venía, y bueno, los pobres, hasta que España levantó la mano y los recibió. El gobierno de Angela Merkel casi se cae. Así es, y hay que decirlo, las púas no son solo de Estados Unidos, son de Hungría, son de Yugoslavia, hemos visto en un montón de lugares, ¿no? Sí. Dolores. La migración es un grave problema. Sí, bueno, esto le va a quedar al próximo gobierno. O sea, dentro de 2 semanas tenemos otro gobierno. Y estamos ante una situación que ha ido empeorando desde que entraron los migrantes, que se podría haber resuelto de otra manera. Efectivamente, digamos, esto fue encendido en gran parte por el discurso de Trump. Si no, jamás hubiéramos tenido
una caravana o éxodo, ahora ya le llaman de muchas maneras. Ni focos, ¿no? Ni focos. Ahí está la de Abril no contó realmente. Bueno, se contó Y para la todavía. separación familiar, ¿eh? Para la Sí, separación porque familiar, sí generó pero no la han separación tenido, familiar. Y los demócratas lo capitalizaron, entonces sí de acuerdo, contó. de acuerdo, tienes razón. O sea, y también recordemos, por México pasan 450,000 centroamericanos anualmente. Sí, es una lo que cantidad sí brutal. sucedió ahorita es que se pusiera, o sea, lo que ayudó a Trump, digo, y si tiene miedo o está preocupado es que los juntó. O sea, cruzar el territorio nacional en caravana tiene muchísimo más sentido que pasarlo individualmente. Cuando uno cruza individualmente, 70% de las mujeres, esos son los índices, son violadas. Esos son los riesgos que se enfrentan. Entonces, ir en caravana hace sentido. Les genera seguridad, les genera empatía. Y también lo que ha sucedido, y hoy veía un estudio muy interesante del MIT, es las fake news. O sea, y eso sí, a mí me ha llamado la atención en las redes sociales. Todos replican esta de la señora que no quiso el frijol porque es comida de cerdos. Primero que nada, si vemos el video, está editado, está cortado, porque lo que estaba a punto de decir, cuando la cortan, dice, bueno, pero por lo menos estoy comiendo. O sea, tú te das cuenta y dices, ¿no? Y ahí la cortan. ¿Y qué se genera? De hecho, MIT demostró que de un mensaje que es fake news, 1000 veces a 1 millón de veces es replicado, mientras una noticia verdadera solamente recibe una réplica de 1000 personas. O sea, casi parece la vieja definición de propaganda. Es propaganda. No importa si es verdadero o falso, tú repítelo y algo quedará. Bueno, Trump hoy mismo también hablaba de fake news, ¿no? Totalmente. Se quejaba de eso, sobre lo de las alambradas. Ahora, vamos a tener en las próximas 2 semanas la preparación y, digamos, ya los últimos detalles para la toma de posesión del presidente electo del López Obrador el 1 de diciembre y un hecho bastante poco usual porque tomará posesión mientras hay ya conflictos que se están ahí potenciando y estamos hablando justamente de la caravana migrante. Ahí está sobre la mesa. Simplemente tomando lo que pasó el fin de semana, Mónica, la verdad es que la situación parece complicada. Y además con los reflectores puestos, como decía Dolores, incluso magnificándose, incluso aceptando eso, en medio de un momento político importante en el país. Así es, estamos en medio de una transición política. No obstante, hay esfuerzos que se han realizado, como la Operación Monarca, que se viene impulsando a los connacionales para tratar de repatriar de alguna manera y reinsertarlos en nuestra economía con todo este apoyo a los consulados en la frontera norte. Y bueno, yo considero que el nuevo gobierno tiene también una oportunidad de crear estas condiciones que te comento, de potenciar todos estos millones que ya comentó Natasha, que se va a dar a toda la región sureste. Y bueno, el impulso que se va a dar con el Tren Maya. A ver, ahorita tienes 2,700 en Tijuana, ¿qué haces con ellos? No los van a dejar entrar. Eso parece bastante claro, ¿no? ¿Cuál tendría que ser la política? Yo la semana pasada estuve con un diputado, ¿no?, de Morena y justo de Ciudad Juárez. Y él mencionaba que, por ejemplo, Ciudad Juárez ya está listo para tomar a 3,000 personas. Ya está con toda la infraestructura. Lo que pasa es justamente, hay que ver el mapa. Nosotros tenemos 95% de ocupación, sí la tenemos. Ojo, sé que mucho en la informalidad y sí son las maquiladoras, pero ahora resulta, son los trabajos que los mexicanos ya no queremos hacer. Entonces, también podemos decir sí hay trabajos para esta gente. O sea, se podría movilizar el gobernador de Chihuahua y decirles... Aquí les doy 5,000, acá, y empezamos a hacer un mapa. No lo hizo particularmente. Finalmente, como pasó en Europa del Este con toda la relocalización de empresas, que pues el empresario lo que busca es mano de obra barata y como comenta bien Natasha, si los mexicanos ya no quieren realizar esos trabajos, pues están los hondureños, ¿no? Finalmente, dar oportunidades de trabajo, sea en el sur, sea en el norte, y reinsertar a estas personas a la economía, porque si no también es un caldo de cultivo pues de toda la criminalidad, de trata de blancas, de otro tipo de problemas que se pueden exacerbar también en nuestro territorio. Así es, que además ya lo vimos, los problemas ya, digamos, la conflictividad ya ha empezado a asomar en Jalisco, también en Tijuana. ¿Es por ahí? Habría que sacar, digamos, un plan mucho más, digamos, más claro, decirles, a ver,
habría chance de conseguir trabajo, tantos en Tijuana, tantos en Ensenada, tantos en Ciudad Juárez, bla, bla, bla. Sí, problemas en efecto, de lo que no hay. Problemas de trabajo no hay. Es decir, también en Tijuana los empresarios son los que salieron a decir que tenían 7,000 lugares, 7,000 empleos. Entonces, hay empleo. El problema es la emergencia, es decir, es los próximos días y los próximos meses, porque tenemos, no son 2,700, pueden ser en el muy corto plazo 6,000, 7,000 migrantes en Tijuana y todos se dirigen hasta allá. Esta mañana concretamente tenían una asamblea en Mexicali, 1,500 migrantes que decían que estaban en condiciones muy, muy precarias de esa primera caravana, porque apenas estamos hablando de la primera, y estaban discutiendo si irse a Tijuana. Y el albergue Benito Juárez ya no tiene lugar para más. Entonces, en los próximos días se tienen que tomar medidas de emergencia y desgraciadamente estamos con un gobierno federal que ya está haciendo las bolsas y saliendo del escenario. Bueno, ya hace rato, ¿no? Sí. La verdad es que fue bastante tempranero. Desde julio, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que nadie ha convocado a la CONAGO. No hemos visto una sola sesión de la CONAGO donde se están poniendo de acuerdo los gobernadores. A ver, yo no estoy escuchando prácticamente ninguna voz oficial en ninguno de los niveles de gobierno que esté tratando de coordinar esto. No hay, nadie tomó el liderazgo. Me diga que estoy equivocado. No, nadie tomó el liderazgo y eso es lo preocupante. En esta coyuntura de salida y entrada de gobierno que también se presta para no tomar medidas, los que salen porque ya están de alguna manera cerrando, como tú comentas y bien dices también, y los que entran que están a punto de tomar. Pero está este gobierno de transición también, se pueden sentar a platicar. Yo considero que hay cosas que se pueden todavía estar haciendo, como por ejemplo lo que comenta, la seguridad en Tijuana. El tema de la seguridad es algo prioritario que se debe de resolver en el corto plazo, porque oportunidades de trabajo existen, gente que quiere trabajar existe. Lo que hay que hacer es garantizar la seguridad. Ahora, antes que eso, déjame tomar la parte de la emergencia. La parte de emergencia es lo más urgente. Por supuesto. Traes en Jalisco, traes un contingente que está a punto de salir. Traes otro contingente en Ensenada, ¿no? O en Mexicali. En Mexicali. Traes otro, bueno, en el sur todavía hay algunos más rezagados y traes ya... yo la cifra que tenía era 2,700 en Tijuana, pero evidentemente pueden llegar a eso. No, ya han seguido subiendo. Han seguido subiendo. Sí. O sea, ya estamos superando esa cifra, estamos arriba entonces de 3,000, 4,000. ¿no? Claro. Y es la primera. Y el albergue no da más. No. ¿Quién tiene que tomar decisiones hoy? Yo creo que hoy. O sea, porque no es para mañana, No. es hoy. Hoy hay gente que tiene que dormir, comer y tienes que evitar no solamente riesgos sanitarios, exacto, etcétera. riesgos sanitarios y enfrentamientos, porque la población, yo he visto algunos testimonios diciendo, preocúpense por Nayarit, no por los centroamericanos. Es que y eso no fue el alcalde, ¿eh? Pero eso es justo parte de esas fake news, ¿no? Sí. O sea, también es esa parte, por eso te digo, yo creo que quienes sí están en gobierno hasta el momento es la CONAGO. Ahí sí no hay gobernadores, o sea, la gobernadora que toma lugar el 5 de diciembre, pero ella asumió un liderazgo desde un principio, sí fue la doctora Claudia Sheinbaum. ¿No? Entonces, y si vemos, estos hechos no se suscitaron en la Ciudad de México, al contrario, en la Ciudad de México se desplazó y a la vez estuvimos haciendo recolecta en el parque frente a mi casa, recolectábamos para Nayarit y a su vez teníamos también la caravana, se hizo una buena destinación de fondos. Y a mí lo que me preocupa también es que es un abuso del presidente municipal porque dices, yo no los atiendo si no me bajan 100 millones de pesos, aquí no hay forma de atenderlos. Entonces, es preocupante porque las cabezas que sí pueden en los próximos días tomar decisiones, no las están tomando. ¿Y cómo se toma esa postura del alcalde por parte de la población de allá? Lo curioso es que Tijuana, bueno, primero Tijuana, ahí llegan, es decir, en los otros lugares pasaron por la Ciudad de México, claro. De acuerdo, aquí se quedaron bastante. Tránsito. Pero Todavía estuvieron, y todavía hay. El padre Solalino. Pero fueron unos días. Y en Jalisco fue muy poco tiempo. Pero en Tijuana se pueden quedar meses en lo que se resuelve su situación. ¿Cuánto tiempo estuvieron el grupo de haitianos? 9,000 haitianos, ¿no? Se han quedado casi 3,000 viviendo en Tijuana. Y hoy, o sea, ya no se fueron ahora, nunca. Sí, perfectamente hoy. integrados, ¿no? Perfectamente integrados. Y en esa ocasión hubo una muy buena respuesta de
la presidencia municipal, de la ciudadanía en general. Es decir, hubo una acogida y hubo un proceso que por supuesto tuvo deficiencias como todo, porque tenemos pocos recursos, no es un país rico, pero sí hubo una atención, digamos, y una recepción. Pero a ver, hubo un momento de emergencia. Dice resolver su situación. ¿Realmente ven ahí que exista una posibilidad de que resuelvan su situación aquellos que quieren cruzar Estados Unidos? O sea, después de que incluso ha habido una restricción de las políticas de refugio y de acogida. No, el asilo en este momento tienen una cola de unos 3,000, 4,000 personas apuntadas en un cuadernito a mano. Y entonces van por grupos de 40, 100. Cada día dicen, vamos a recibir hoy solamente a 50, dicen en Estados Unidos. Es un poco como la embajada de Estados Unidos aquí cuando vas a sacar un pasaporte. Entonces tenemos un pero embudo, peor. Tenemos un embudo tremendo. Y no son solo los centroamericanos, hay mucho mexicano apuntado en la listita, hay mucho que viene de Michoacán, de Guerrero, ¿no? Huyendo también. ¿Cuántos pueden estar, calculas, digamos, respondiendo diariamente? ¿Cuántos? No, cuando llegamos justamente a que llegó el secretario de Gobernación a presionar y el secretario de Relaciones Exteriores, se abrieron aproximadamente 100 entrevistas diarias. Es decir, esto puede ser... Pues lo decían, puede ser 6 años. Pues 6 años, 6 años para resolver. Bueno, en 6 años yo creo que ya se casaron, tuvieron hijos en Tijuana. Pues estoy hablando de la caravana migrante, un tenso fin de semana, como le decía, desde que arrancamos con el programa, porque ahí en Tijuana ya hay un grupo muy grande, están saturados los albergues, tienen que enfrentar las restricciones migratorias. Antes de irnos a la pausa nos decía Dolores París justamente que se dan entre 40 y 100 turnos diarios que para la demanda que existe podrían tener una duración a la hora de ser atendidos pues de hasta de 6 años. Es decir, por ahí no va el asunto. No. Y si no va por ahí, entonces, ¿por dónde va? No, algunos sí pasarán, es decir, exagero 6 años pensando en todos los que están viniendo, no en los que, es decir, si se apuntan los 7,000, 8,000 que pueden llegar a Tijuana, desde luego sí, en los últimos pasarán dentro de años. Sí, pero es un goteo, es un goteo y es una... y bueno, en Tijuana tenemos la suerte de estar en la frontera y la mala suerte de estar en la frontera. Y la suerte es que también tenemos muchísimo apoyo de grupos sociales, de organizaciones sociales, de solidaridad transfronteriza, le llamamos. Gente que viene de Estados Unidos. Enseguida, en cuanto empezó a darse la situación, empezaron a llamar algunas organizaciones. Concretamente a mí me llamaron Carecen, que es una organización de centroamericanos en Los Ángeles que querían ir a Tijuana a ayudar inmediatamente. De hecho, nuestra organización va a bajar el sábado. Yo me voy el viernes para Tijuana. El sábado bajan los compañeros porque somos una coalición de muchas organizaciones. ¿También de ONGs de Estados Unidos? Son todas en Estados Unidos. En realidad tenemos aquí pocos piecitos, pero ahí vamos porque operamos mucho en lo legislativo, pero van a bajar los compañeros de Los Ángeles el sábado llevando ayuda y son mexicanos. O sea, son todas organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos. Sociedad civil está supliendo la ausencia de los gobiernos. Justamente eso. ¿Un poco esa es la imagen? Sí, claro. A comentarte que a nivel mundial hay un replanteamiento del papel del Estado-Nación, que finalmente el Estado-Nación no está realizando las funciones que debiera de atender. En un momento dado la sociedad civil organizada está supliendo estas funciones de dar protección, seguridad y apoyo a estos migrantes. Y bueno, lo vemos en casos a nivel internacional y en las críticas que existen al propio sistema establecido, como el caso del Brexit, el triunfo de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, hasta AMLO, ¿no? Aquí en nuestro territorio, que finalmente lo que se está haciendo es un replanteamiento al sistema ya establecido, que no está siendo suficiente. Pero fíjate cuántos dilemas, porque a la vez que hay ese replanteamiento y esa mayor actividad de las ONGs, también estás viendo cambios valorativos de una parte de la sociedad y eso tiende a reflejar la polarización que estamos viendo, o sea, estamos empezando a vernos en el espejo de Estados Unidos, no sé si coincidas. Totalmente. Es decir, el discurso del alcalde de Tijuana es muy similar al discurso de Trump. Hay un eco
casi. Algunos de las personas que antiinmigrantes decían es que Trump sí defiende a su país, ¿no? Este tipo de discurso, o sea, ese discurso existe, y existe lo otro, y efectivamente en Estados Unidos vemos esa polarización y la estamos viendo también en México cada vez más. Es decir, en México yo es la primera vez desde que estoy aquí, llevo ya muchísimos años en México, que veo estas manifestaciones, digamos, de xenofobia. En cambio, lo que he visto, y sigue siendo muy mayoritario sobre las expresiones de xenofobia, pues son muestras de solidaridad muy amplias, muy amplias. Esa es la parte, este es justo los dos polos plasmados de la polarización. ¿Que te preocupa a ti? A mí me preocupa nos dijiste mucho. Desde que llegaste, venías hasta... Vengo preocupada. Sí, La verdad, sé, a mí sí fue sé. un fin de semana que me impactó, sí me impactó. Digo, sí sabemos que México es clasista, sí sabemos que, porque lo vimos desde el Mijis, o sea, ya llevamos como 5 meses que nos lo están recordando en la cara y no estamos entendiendo, no estamos tomando riendas en el asunto. Ya ni antes por lo menos éramos más discretos y lo metíamos debajo del tapete y ni quien se enterara. El problema es que esto ya se está exacerbando, las redes lo están evidenciando. Y sí, ¿a dónde nos puede llegar a llevar, no? Nosotros, de hecho, como organización lanzamos una campaña en redes sociales este fin de semana muy clara que es #YoNoSoyElMuro. A ver, eso está interesante. #YoNoSoyElMuro para tratar, digamos, de contrarrestar esta clase de discursos. Y porque nosotros, a México no le corresponde ser el muro de Trump. O sea, si vemos los números de migrantes, ¿no? Pero como son pobres, pues entonces también lo evidenciamos más. O sea, nosotros tenemos 900,000 norteamericanos que viven indocumentados en México. Tenemos guatemaltecos 54,000, españoles 27,000, hondureños 15,000, salvadoreños 10,315. Creo que 7,000 no hacen gran diferencia. Creo que México siempre fue un país sumamente solidario. Mi caso es, yo soy hija de migrantes. Yo ya nací en México. Claro. Pues aquí lo platicábamos en el corte, casi todos. Todos somos hijos de migrantes. Así es. Pero como la pobreza es aguda, entonces nos incomoda, ¿no? De eso tenemos que hacer un programa. Si es la migración por temas de color o de preferencias de tal o cual índole, o es la pobreza. Y lo que hay es una ¿cómo le podemos llamar? ¿Pobrefobia? Sí. No sé cómo llamarle. Y se me quedó también. Se llama. Es la antrofobia. Sí, ¿verdad? Antrofobia. Pues ya se me fue el tiempo. Muchas gracias por este programa. La verdad es que fue muy interesante. Con mucha información, digamos, fresca. Y por eso te agradezco muchísimo que hayas venido. Dolores París, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mónica Laborda, como siempre, un placer haberte tenido. Dolores del Colegio de la Frontera Norte, Mónica de la Anáhuac, profesora investigadora de la Anáhuac, y además de Comexi, muchas gracias, Natasha, como siempre. También de la Coalición Mexicana de Migrantes y de Comexi. Y